Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente defesiosa que nos escucha. Estamos aquí en el segundo capítulo de nuestro podcast de Defesio, de Hugin y Munin. Estamos aquí con Lucho Yepes. Saluda, Lucho. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, soportando la cuarentena impuesta. Y así de cuarentena se nos va la señal. Es porque le insultaste al ministro, lo dije. Juanfer, te queremos, no seas así. No nos intervengas la señal. Hoy tenemos un tema muy interesante del que queremos hablar tonteras como siempre. Yo creo que en el mundo del arte existen muchísimas manifestaciones, muchísimas expresiones, corrientes, ideologías, y creo que cada una de ellas ha tenido un protagonismo bastante protagónico en muchas etapas de la sociedad. Lo que es la obra artística como herramienta política. Como algunos de los que nos están escuchando sabrán, Lucho y yo, Lars, somos artistas visuales. A pesar de que tenemos diferentes modos de trabajar el arte, creo que compartimos muchas ideologías y muchas percepciones de lo que es la expresión plástica, ¿no? Y bueno, o sea, dentro de mi carrera, de lo que he hecho, me he dado cuenta que últimamente, y en el común de la sociedad, el arte más valorado es el arte decorativo. ¿Qué opinas vos, Lucho? Sí, igual quiero como entrar directamente a una postura que tengo yo súper personalmente y he aprendido con todos estos años que cualquier tipo de arte es político, porque el simple hecho de decir que vos eres artista es un posicionamiento desde ti, desde tu persona, desde tu ser, y eso ya es un posicionamiento porque defiende ciertos ideales. Que y ahí sí hay como una gran diferencia entre un arte que es súper puro y súper decorativo, digamos, las pinturas, los bodegones, que sí tienen un cierto sentido, tienen una historia, pero que Oye, hay gente que los hace solo por hacerlos. ¿Por qué lo llamas puro? Yo le llamaría puro por el simple hecho de que basémonos primero en nuestra sociedad. Ahora, en el Ecuador solo consideran que, o sea, la gran mayoría de personas, a las cosas que es pintura y escultura, pero son miméticas, que intentan copiar la realidad. Después nos vamos de un poco más al abstracto que existe acá en el país y te pones como a ver cierto tipo de obras que rompen un poco eso, pero que siguen siendo como de un cierto nivel de academicismo. Después vamos a las más independientes, que sería actualmente el performance, que vemos que el performance nace con el arte contemporáneo como una forma de expresión corporal para denunciar ciertas cosas y convertirte en ti mismo en la obra. Pero si tú ya te vas a analizar un poco más, seguiría siendo como un arte, por un arte súper más puro, tomando en cuenta que el purismo del arte es dado por la academia y por las instituciones, digamos, museos, galerías contemporáneas. Pero también hay un punto interesante, que hay como el arte ayecto, que siempre ha existido, el arte que está fuera de estas esferas. En mi caso sería como yo hago arte-acción, un poco de performance, videoarte, que claro, tú vas y eso es como una crítica súper fuerte que existe dentro del academicismo, de los museos, todo eso, de la colección de artistas,
Eh, Cuando yo vendo un video, ¿qué vendo? ¿Un DVD o le vendo todo el proyecto del video? Y es como que hasta cierto punto, si tú acá en el Ecuador intentas decirle a alguien, te vendo obra, mi obra es un video, ten mi DVD. La gente no va a decir como, pues me estás dando una obra, pues, me estás dando un DVD, puedes sacarle copias. Pero si voy y te digo, oye, quiero un bodegón y me pintas un bodegón, esa es mi obra y lo presumo. Pero en el cuarto de mi casa, en la sala, no voy a poder tener tu DVD ahí colgado o cómo lo expongo. Y es como hasta cierto punto es eso. El arte decorativo, por decirlo así, funciona desde una perspectiva y desde un cierto posicionamiento que es de exhibición. Y recordemos que a todo el mundo le gusta exhibir sus cosas porque a todo el mundo le gusta el arte, así un cuadro, una foto. Tú vas a cualquier sala de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier persona, y va a tener una foto o un cuadro o una mini escultura o un mini adornito, porque les gusta. Y ahí depende de cómo quiera, porque si te pones a dar, si nos podemos como analizar un poco, si tú entras a la casa de tus abuelos vas a encontrar como una historia, que es como el gráfico de tu abuela. Una pregunta hablando ahorita que estás tocando este tema del objeto como arte, Ujú. que es algo bastante criticado en el círculo artístico. Eh, yo creo que aquí en el Ecuador, tú vas a una casa donde vive una persona de, no sé, más de 60 años quizás, y yo apuesto que vas a encontrar como mínimo un cuadro impreso. Sí, Eso podríamos llamarlo obra. es que, es que llega un punto, una dinámica social bastante interesante, porque yo estoy más que seguro que ese cuadro impreso es un cuadro de un niño que llora, porque a mí me pasó, O el típico de los burros y los niños ahí ajá, corriendo. y a mí me pasado un montón de esos, en la casa de mis abuelos tenían una impresión de uno de esos cuadros malditos de un niño que llora, donde mis otros abuelos tenían, en vez de un cuadro de los niños en el burro, una escultura, y es bastante interesante ver eso, pero ya cuando, yo creo que sí es como que lo político del arte también se representa en lo cultural, como volviendo al tema central de este capítulo. Es eso, porque yo al principio mencioné que el arte es un tema político, porque todo arte es político. Básicamente, toda acción que hace el ser humano es política, porque es desde un posicionamiento personal e ideológico. Si nos ponemos a pensar así, tú vas a la casa de tus abuelos y tu abuela o tus abuelos en conjunto decidieron que en esta pared yo quiero que vaya mi foto, si vamos a hablar de los abuelos, sería una foto del siglo anterior, pintada a mano, que es muy interesante ese estilo, en un marco gigantesco con fotos de El los hijos. retoque fotográfico. Claro, un retoque fotográfico súper interesante. Y tú vas y encuentras en cierta pared esta foto de el matrimonio o de papá, mamá separados y los hijos de alrededor, que era como básicamente mis abuelos distribuían eso. Pero yo al principio era como que sí, está full bacán y no, nunca me puse a pensar, pero ya después, ya un poco más analizando esto, era como su posicionamiento político de cómo querían ser mostrados, cómo se exhibían a la sociedad o a sus invitados. Y desde ahí yo dije como que, wow, o sea, si te pones a analizar, es una colección de arte hiperpersonal de ellos, porque son autorretratos, y sería como llegar a un punto donde se quería reinterpretar las imágenes de los castillos de rococó francés, donde los reyes tenían de pared a pared todas sus casas y palacios repletos de arte, que no existía como un espacio así. Y creo que tiene mucha razón eh, Echeverría cuando dice que Latinoamérica es barroca, porque nos asusta el vacío. Y es como algo bastante bueno. Hablando de ese tema de los cuadros de los abuelos, de los bisabuelos quizás en algunas casas, yo creo que también eso corresponde a un sistema patriarcal, Sí, o sea, sin querer polemizar tanto en ese tema. O sea, estamos viendo al líder ujú,
del clan, por así llamarlo, Claro. que siempre, o sea, históricamente, aquí en Ecuador y en muchas partes de Latinoamérica sobre todo, se encuentra ahí el abuelo, la figura del abuelo, del padre, el que comenzó todo este linaje, ¿no? Ujú, Y yo creo que también ese es un símbolo en el que se apegan muchas de las casas, de las familias de aquí en Latinoamérica, donde se representa al líder, ¿no? A quien se le respeta, a quien diga lo que diga, esté bien, esté mal, sea correcto, incorrecto, moral o no, ujú. se le va a hacer caso. O sea, yo he tenido mucha experiencia con alguna gente que tiene sus abuelos en ese rango, ¿no? En ese rango político, o sea, hablándolo en un tema ya más como sociológico, ese rango político en donde él es el que decide, él es el que trajo todo esto hacia abajo, hacia este linaje generacional. Y, y sí, me parece interesante, nunca lo había visto así, ahorita que lo mencionas. Sí, es súper interesante ese punto. Es que igual tenemos que recordar que en el siglo pasado y hasta el 2010, pensaría yo, existía como esa idea de el proveedor, el que nos va a dar esto. Pero también hay que recordar, ya entrando un poco ya más dentro de la distribución familiar y cómo se mantenía todo esto. Sí, o sea, la figura paterna era como el líder de familia, el que inició todo esto, pero pero la persona que mantenía a flote esa ciudad, esa familia, ese núcleo familiar, siempre fue la mamá, porque era la encargada de las finanzas, de darle de comer a los niños, de hacer los deberes, todo eso. Y es un trabajo bastante, O sea, este juego de roles. claro, o sea, es un juego de roles bastante interesante, porque aparentas que el hombre es la figura que mantiene todo unido, porque es el sustento económico, hablándolo así, pero la persona que mantiene en orden esa casa a través de sus acciones, de su trabajo no remunerado, siempre fue la mujer. Y ya entrando esto, la que arreglaba la casa era la mujer. Así que era como su presencia de cómo quiere exhibirse es de ella, no de su esposo. Es como que yo cuelgo las fotos en este orden porque así yo demuestro algo. Y ese algo soy yo, es mi presencia. Es como, Pero recuerda que si distribución, me imagino, o sea, yo tampoco es que he tenido la experiencia de haber vivido en una casa donde había esa como que uh-huh, figura, ¿no? Ancestral, si podemos llamar así. Pero yo me imagino que o sea, para poder poner esas fotos, me imagino que debía haber aprobación del, del alfa de la claro, familia, ¿no? es que también es un juego bastante interesante porque mando a hacer los retoques fotográficos, uno de mi esposo y uno mío, pero yo sé cómo los cuelgo. Y es como jugar entre eso, sería, vamos a decirlo en una comparación súper simple, eh, vamos así. El problema que hay entre el COE nacional y las alcaldías de todo el país. El COE dice, ¿saben qué? Hoy vamos a cerrar esto, pero porque nosotros dijimos que iba a hacer esto. Pero los alcaldes de estilo, no sé, la Cindy Habité, cierra el aeropuerto, porque quiso cerrar el aeropuerto. Y después el COE dice, no, es que no hay que politizar esto. Eh, pongámosle así. Desde un cierto punto, ella sabía que por su poder no le van a hacer nada, que sería como la figura paterna de esto, pero por atrás sabemos que Cintia no hizo la orden, alguien más lo hizo. Trabajó mucho tiempo en la alcaldía de Guayaquil y también fue ministro, no voy a decir su nombre, todos sabemos quién es. Y volviendo a este tema del arte decorativo, ahorita recordé, vi una entrevista que le hacen a Cintia Vité y ya cuando le da coronavirus, todo eso. Y me llama mucho la atención que detrás de ella hay una foto de un león. Sí, sí me dejó como full intrigado ver detrás de Una, un una león. foto, Ajá, una de un foto de un león. león. Ya, Y ahí me llegó como que,
tanto extrañan a León ahí. Claro, Sí, no, o sea, si nos ponemos a ver, o sea, y yo la verdad no no, me fijé en eso, feas, pero claro, ahorita que lo mencionas, estuvo bastante interesante. pero bueno, yéndonos un poco de la polémica de las situaciones que han pasado aquí en el país con respecto a esto del coronavirus y todo. Eh, no sé, o sea, esto que hablamos de los retratos, Ujú, del arte decorativo, no sé, esto que te decía de los obras ujú, impresas, yo también lo veo como un modo político de, de direccionar a la gente ujú. para que tenga cierto estatus como social, cultural, ¿no? Claro, es que, Pero claro, o sea, que es hemos acostumbrado como Latinoamérica, como la realidad social de Latinoamérica es esto de colgar un cuadro impreso. Yo que soy pintor, a mí me molesta bastante porque, no sé, lo siento tan plástico, tan vacío y tan, no sé, es algo un poco incómodo porque, no sé, o sea, la gente accede a colgar un cuadro de estos en una intención como de estatus, ujú, ¿no? Pero desvaloriza el trabajo artístico en sí. chuta, tendrías, es que ahí tendríamos que ver desde un cierto punto bastante fuerte, porque yo sí considero, o sea, es que hay cierto tipo de obras que se reproducen y que a la gente le gustan. Tomemos como ejemplo. Pero ese es el tema que yo tengo, que Ujú. yo quiero tocar. O sea, ¿de verdad es que a la gente le gusta sus cuadros que estén ahí? ¿O es simplemente una apariencia? Yo creo que es más que gusto y apariencia, sería más por costumbre o por ideas. O Claro, costumbre, claro. sería como que yo crecí con una cierta formación y yo quiero poner en las paredes de mi casa un cuadro. ¿Pero qué cuadro pongo? Si ven, si ven todo lado, veo que de Prati, Todo Hogar, su casa, no sé qué, locales de decoración, me ponen o montañas o paisajes o flores. Y salgo a caminar en esos mismos locales, encuentro esos cuadros y los compro porque son impresos. Y voy, digamos, un cuadro de uno por uno en De Prati o en cualquier tienda de decoración de interiores cuesta $50. Y digo, no, está caro. Me voy a una feria de arte y encuentro un lindo paisaje de 50 por 50 y me dice $80. Ahí va a depender de mí, o sea, compro este que es pintado. ¿Mm? ¿Mande? Y es una cuestión de educación, ¿no? Porque, claro, a eso voy con este punto. O sea, comprar un cuadro impreso no le encuentro el sentido. O sea, es muy distinto que yo compre una obra pictórica que esté impresa a comprar un afiche, por ejemplo, que yo sé que es una reproducción y quizás me guste, pero todo bien, ¿no? O sea, es, es como la mecánica de ese tipo de arte, pero comprar un cuadro que alguna vez fue pintado y simplemente lo reprodujeron como impreso y se nota que es lona impresa, que está en un marco barato quizás. Ujú. Claro, eso yo creo que eh, direcciona al arte en general, totalmente en general, como una pieza de reproducción decorativa que no tiene más valor que el mismo producto que es. Porque la gente que va y compra este tipo de arte está pagando conscientemente
por el material impreso y por el marco, más no por el contenido de la obra. Y eso es lo que desvaloriza todo el arte pictórico. Pero ¿qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? Quiero tener esa última cena en mi casa. Quiero tener la última cena de Da Vinci en mi casa. Compro una impresión. Porque quiero la misma obra. No quiero una reinterpretación, quiero la misma obra. Sé que ese cuadro es hiper importante y lo quiero en mi casa. Y hay un montón de gente que hace eso. Compro una impresión. ¿Pero por qué lo vas a hacer? Yo sé que no puedes comprar la obra, ¿no? O sea, primero ni siquiera es un cuadro, es un fresco. Pero, ¿por qué? O sea, puedes verla en internet, puedes tenerla de millón formas, o sea, impresa en un cuaderno o algo. Pero ¿por qué destruir esta concepción del cuadro, de lo pictórico? Es que podría quizás mandar a hacer una reproducción, ¿no? Claro, pero es que ahí también llega un punto donde ponga lo de la última cena. Si yo crecí en una familia hipercatólica, que todo el tiempo yo subía a ver y justo debajo del comedor de mi casa tenían una última cena. Yo cuando tengo mi casa, lo primero que voy a hacer es conseguir mi última cena. Tú vas y... Eso podría ser propaganda. Claro, es que es eso. O sea, es que es como una continuación de los ideales o del pensamiento de las personas que te rodean, de tu pensamiento. Porque más, desde un cierto punto, creo que todos hemos tenido como una obra impresa que nos gusta. Yo me incluyo, y una época tenía una reproducción hiper pequeña de los girasoles de Van Gogh pegada en una esquina de mi cuarto. También tenía una impresión del Guernica, un formato A5 del Guernica de Picasso, porque a mí me gustaba la obra. Claro, como una postal. Y a mí me encantaba esa obra. Ya que en Quito yo tuve la oportunidad en el centro histórico, en el pasaje Espejo, tenían una reproducción escultórica del Guernica, que me encantaba. Y a ver, siempre salía del colegio, iba allá. Creo que tendría unas fotos. Pero porque a mí me encantaba esa obra y no quería la reproducción, yo quería exactamente lo mismo. Porque me gustaba la historia detrás, me gustaba tener el contexto político, porque el Guernica es una obra bastante política de Picasso, después del bombardeo en plena guerra, donde destruyen Guernica. ¿Qué pasa? Esa obra a mí me motivaba y llegué a tener una reproducción. Y yo como artista sabía que esa era una obra hiper espectacular que en mi vida podía ver, porque es inmensa. Y la única forma de yo llegar a ella era con una reproducción impresa. Y yo pienso que lo mismo pasaría con... Eso, ahí estamos hablando de una... Eso, ahí estamos hablando de una contextualización de comprar una reproducción. Claro. Porque la estás comprando porque sabes que la obra original no la vas a poder adquirir. Y eso considero yo que pasa con La Última Cena. Tú mismo dijiste, es un fresco. Y digamos, yo no tendría la suerte de ir a Italia o donde está La Última Cena a poder verla. Sería como ver es como poner la creación de la Capilla Sixtina. Puedo tener una reproducción porque me encanta esa obra. Hay un montón de interpretaciones de esa obra. Pero yo sé que por mi biología. ¿De cuál obra? De la típica de la Capilla Sixtina de Adán casi tocándole el dedo a Dios. Ya, el de la creación. El de la creación. Hay un montón de gente. Ya, pero ahí hay un tema muy interesante que, o sea, es eso, o sea, hay gente, a mí me mandaron a hacer una vez una última cena, una reproducción. Me pagaron, pero muy poco por eso. Y por ende yo le metí el trabajo mínimo en realidad a esa obra. A la final me gustó cómo quedó. Era una interpretación bastante sencilla, no tan compleja,
Pero ¿por qué me mandaron a hacer esa obra? O sea, no me mandaron porque alguien dijo, chuta, a mí esa obra me encanta, me parece que es una genialidad artística y me gustaría tener una reproducción de eso. No, me mandaron Porque es la última cena, porque es nada una más. porque es una representación de Ajá, Cristo. es porque es la última cena, nada más. Es como la obra más reproductiva Pero que yo creo que podría haber. exacto, pero ahí se desvaloriza un montón lo que es la práctica del arte, porque ahí estás valorando, eh, o sea, el contexto religioso que tiene esa obra. Y conozco mucha gente que es católica, que es muy adepta a su fe, que tiene imágenes de Cristo por su fe, no por el arte. Por ejemplo, yo mi ideología de fe, o sea, en cuanto a mi creencia a Dios, o sea, es algo un poco complejo, ¿no? Porque yo considero que existe un ser superior que lo podría definir como la energía pura, Ujú, ¿no? Que nos rodea y etcétera. Bueno, ese es otro tema. Y sin embargo, o sea, yo desapruebo mucho a la Iglesia Católica y lo digo muy abiertamente. ujú. Sin embargo, a mí me encanta, por ejemplo, la escuela quiteña, es una de mis escuelas, de mis lineamientos artísticos favoritos, o sea, me parece exquisito a nivel artístico. Claro. Y a mí me encantaría tener una obra de esos. A mí me encanta mucho el arte sacro porque tiene muchísima semiótica, semiología escondida dentro de sus símbolos, de cómo representaban muchas cosas. Ha estado muy cuidado esos temas. Y a pesar de que yo no creo en eso, a mí me encantaría tener un cuadro de algún santo, de algún Cristo, de la Virgen de Legarda, eh, en mi posesión, no sé, en mi casa, tenerla colgada y poder admirarla. Ujú. Pero claro, yo le estoy dando un valor artístico, no estoy dándole un valor como objeto, Claro, y más como un objeto fe. claro, es que también tienes que tener en cuenta que nosotros, como artistas, le damos un valor artístico, porque sabemos lo que hay detrás, el trabajo que cuesta todo eso. Pues, preguntémonos, una señora de unos 60 años que toda la vida pensó que Guayasamín era el mejor exponente y el único artista que salió del Ecuador, que le encanta ver las figuras de Jesús, que va a la novena todos los días, que en Semana Santa se flagela porque tiene tantos pecados y tantas cosas, que A la novena todos los días, así sea Julio. exacto, es que hay personas así, que se levanta y reza el rosario, que pone Radio María para leer todo lo que pasa, que lee las encíclicas del Papa, que se sienta todas las tardes a las 3 de la tarde a escuchar o a leer la Biblia hasta quedarse dormida, se la sabe de memoria. Eh, Ve un cuadro de la Virgen de Legarda, que es una escultura bastante hermosa, y para lo que nosotros es ver las técnicas, el movimiento, cómo logran escultura Legarda que parezca que la Virgen vuela. Esos detalles súper focos que como artistas siempre nos vamos a fijar. Pero la señora ve otra cosa, la señora ve a la Virgen María derrotando al demonio, la Virgen de Quito presentada ahí. Y lo que va a hacer es, le encantó la obra, no por ser una obra de excelente belleza ni calidad estética, sino porque es la Virgen. Y lo primero que va a hacer es salir al museo, que en este caso está en la iglesia de San Francisco, aquí en el centro de Quito, sale al museo, a la calle, y lo primero que se compra es una escultura de la Virgen para tenerla en su casa, una reproducción de esta Virgen. Ella lo ve como objeto sacro de adoración. Nosotros lo vemos como un arte súper fuerte. Lo mismo. Ahí yo quiero puntualizar algo, o sea, eh, hablo por mí, no sé si por ti, Lucho, o sea, yo no estoy en contra de que la gente profese su fe y ejerza su fe de la forma que quiera, ¿no? Porque puede haber una persona que es muy creyente, que es muy católica, que va a misa todo el tiempo, que se sabe la Biblia de memoria y adquiere estas imágenes, yo no le veo ningún problema, ¿no? Porque está practicando su fe de una manera totalmente Uh-huh. libre. A lo que yo voy, y quiero criticar, o sea, y quiero que los que nos estén escuchando se entienda, al menos mi punto, es que no le damos valor a una pieza de arte. Claro, Hay muchas imágenes religiosas que son adoradas que yo creo que es responsabilidad de cada uno informarse de qué es lo que está adquiriendo.
qué es lo que está consumiendo. Ujú. El mismo caso que tú me presentas sobre de Legarde y esta señora, yo creo que la señora debería tener la responsabilidad moral de informarse de, de qué se trata esa virgen. Y vale, o sea, la, la creó Legarda, fue con tal técnica, pertenece a la escuela quiteña. Si no estoy mal, me parece que fue en la segunda etapa de la escuela quiteña. Y, y qué tipo de trabajo le dedicó. Y ahí darle ese valor agregado que tienen las obras de arte. Porque yo no veo mal comprarme una figurita, ¿no? Ujú. Comprarme una artesanía que represente a esto, pero tener la información de qué se trata, ¿no? Porque hay algo que me parece muy gracioso. Cuando tú le dices a un creyente que la imagen que comúnmente se adora de El Jesucristo, amante gay. en realidad estuvo el amante Ujú. de Miguel Claro. Ángel, ¿no? Y claro, ahí se derrumba toda esa escuela moral de la cual están adeptos, ¿no? Y es muy chistoso, ¿no? O sea, a mí me parece gracioso porque es eso, o sea, es una falta de desinformación y aparte, esa falta de información, esa ignorancia, poniéndole nombre y apellido, le genera violencia, ¿no? Ujú. A la final. No, es que claro, tú igual es, hay que ver, es, claro, yo entiendo tu punto y es como bastante válido, pero también hay que tener en cuenta que dentro del ámbito artístico, que es enorme, también existe esa ignorancia dentro de los artistas. Y me refiero a una obra, También es claro, abrupto eso. y justo estábamos hablando con vos de El dedo acusador de Pinochet. A mí cuando me presentó, Y antes de hablar de eso, ajá, perdón, Lucho, que te interrumpa, vamos a hacer un corte comercial, vamos a presentar música de colegas de aquí de Ecuador para dar un pequeño break a este podcast, el segundo capítulo de podcast de Adefesio de Hugin y Munin. Y vale, ya regresamos con este tema porque esto de Pinochelli es muy interesante. Juguemos al carnaval, no te monjes mi cholita. Juguemos al carnaval, vete amigo, hambra bonita. Ponte huevos, harina y anilina y a zapatear. Ponte huevos, harina y anilina y a zapatear. Llegó la fiesta del carnaval, me quedé de madrugada hasta el final. Sacamos el carro para una vuelta a dar y con mi gente salir a chupar. Bajamos 2 vidrios para vacilar y unos guambras nos quisieron mojar. Luego nos llueve globos y harina. Compro mi carioca, globos y anilina para vengarme de la Juana y la Catalina. Yeah, yeah. Y así nomás ya se hace de noche pa' bajarnos del coche y treparnos en la chiva de barrio pa' aguantar el frío diario, apuradito pa' agarrar veredazo, pa' que el chapa no nos mande a patazo, pues turbar en el paso, ni el Coruro, Barranquilla ni Río. Si quieres carnavalazo en Ambato o Aranda, seguimos la parranda. Yeah, yeah. Juguemos al carnaval, no te mojes mi cholita. Juguemos al carnaval, vente amigo, hambra bonita. Ponte huevos, harina y anilina y a zapatear. Ponle huevos, harina y anilina y a zapatear. Ya está
dijo cómete el guacho del chancho, con un chance de chapa que te pongas bien macho. Ella fue uno de mis grandes amores, mi porcino, mi puerco, la mataron, se llamaba Dolores. Mi vieja decía, mijito no llores, de eso hacemos los pobres en la fiesta de frutas y flores. Juguemos al carnaval, no te mojes mi cholita. Juguemos al carnaval, vete amigo, hambra bonita. Ponte huevos, harina y anilina y hacia patear. Ponte huevos, harina y anilina y hacia patear. Juguemos al carnaval, no te mojes mi cholita. Juguemos al carnaval, vente amigo, hambra bonita. Ponte huevos, harina y anilina y hacia patear. Ponte huevos, harina y anilina y hacia patear. Juguemos al carnaval, no te mojes mi cholita. Juguemos al carnaval, vente amigo, hambra bonita. Ponte huevos, harina y anilina y hacia patear. Ponte huevos, harina y anilina y hacia patear. Va, continuamos. Claro, retomando el tema, eso justo lo que tú decías es que como personas tenemos la obligación moral de enterarnos el tipo de arte que estamos consumiendo, de lo visualmente que estamos consumiendo, al ser una sociedad oculacentrista, donde la visión lo es todo. Yo quiero recalcar justo lo que estábamos hablando, el dedo acusador de Pinochet. En pocas palabras, Pier Pinochet, en un encuentro artístico acá, en Colombia, su performance fue llegar, coger una tabla, poner su mano en la tabla, sacar un hacha y cortarse el dedo. Y al cortar el meñique izquierdo de su mano, toma este pedazo, su meñique, lo mete en un frasco de formol y con la sangre que derramaba su mano izquierda sin un dedo, roció la pared y escribió en el Museo de la Tertulia en Cali, que escribió FARC, como un performance súper político, un acto súper político para denunciar el abuso y narcotráfico de todo que sufría Colombia. El video... Y un homenaje también al secuestro de Ingrid. Justo eso. Y el momento en que se acaba esto, de este performance, al ser performance nadie sabía cómo iba a terminar, acaba cuando entran los paramédicos y empiezan a darle primeros auxilios, porque el señor entró en un estado de shock. Cuando me presentaron esta obra en clases, lo primero que todo el mundo dijo fue como, ¿y eso es arte? Pero después cuando te pones a analizar todo esto y retomamos el performance desde el accionismo vienés, donde a Günter Brück lo meten preso por ensuciar la calle, la ciudad en Viena y mutilarse su cuerpo por diversos temas. Y desde ahí viene una acotación a eso. Para los que nos están escuchando, investiguen sobre el accionismo vienés, es muy interesante, pero guarden un poco de reserva porque es bastante fuerte algunas de las obras. Sí, igual dejaremos un link de unas investigaciones, unos artículos sobre el accionismo vienés, un artículo del diario El Tiempo del 2002 donde se explica esta acción de Pinochet. Y también es eso, retomando el tema del arte político, este es un acto supremamente político, una crítica social a esto. Actualmente, un artista bastante interesante de mi preferencia es Sarah Maple. Es una artista inglesa que ella hace como fotomontajes o unos artes bastante interesantes donde ella representa a las princesas de Disney no siendo princesas, sino con trabajos. Tiene uno bastante interesante, ella es musulmana. Tiene una donde ella hace arte con su vestimenta típica de prohibición
que eso también vendría a temas de juicio de cada persona, porque yo he leído bastantes entrevistas de artistas y modelos musulmanas que dicen que usar el burka para ellas es un acto de reivindicación política, un acto de que ellas quieren, no se los impone, ellas quieren utilizarlo porque es su cultura. Pero hay un montón de personas que también los critican. Eso sí es personal de cada uno, pienso yo. Pero de ahí volviendo como un tema y retomando esto de la Virgen de Legarda y todo esto, más que un sentido moral que tendríamos que tener, es como un sentido más histórico. Porque yo estoy seguro que a la señora le encantó la Virgen de Legarda, porque dentro del museo te dan una explicación súper completa y tienen una sala, bueno, no una sala, una pared exclusiva para la explicación de esta Virgen, de las 2 estrellas, las alas, de qué versículo viene del Apocalipsis, la Virgen alada, y toda una historia. Y créeme, o sea, yo el momento que, yo ya conocí el cuento, pero el momento que vi la Virgen por primera vez de Legarda, sí te choca, o sea, es hiper impresionante. Es una Virgen bastante pequeña para lo que te meten. Igual el montaje que tienen en pleno atrio de San Francisco, en la capilla principal, en el retablo tú ves y justo le da un tipo de sol, porque San Francisco es una cosa impresionante, y la Virgen está ahí, justo, donde el sol te tapa en un contraste bastante fuerte, y lo ves, o sea, es impresionante. Sí. Sácame de una duda, Lucho, ahorita hablando de la Virgen. Tengo entendido que el original es una escultura que mide aproximadamente como unos 30 centímetros. Si no sí, estoy mal, es bien pequeño, es bastante pequeño, es de un formato pequeño. Yo me acuerdo la primera vez que fui al MUNA, al Museo Nacional en Quito. Bueno, fui sin guía, ¿no? O sea, fui a hacer un recorrido independiente y me acerqué a un grupo. Estaba viendo unas obras, justo detrás de mí estaba la Virgen y yo escuché que uno de los guías que la Virgen que está en el MUNA es la original. Es o sea, de la que se tomó las escalas para poder hacer la Virgen del Panecillo. Sácame desde la duda de eso, o sea, ¿cuál es la original? Porque hay un montón de reproducciones que el mismo Bernardo de Legarda hizo. Es que ahí caeríamos en un problema de originalidad, porque yo la última vez que fui a San Francisco, ellos dicen que lo original está ahí, que esa es la que hizo Legarda. Y te dan pruebas, que eso es foco, porque te dice que la Virgen original, la que está en San Francisco, digamos, en el museo, si tú le sacas las manos, tiene las iniciales de Legarda. Y las alas son desmontables. Y ellos tienen esa historia. Tendría que consultar, pero sí es como una buena cuestión que igual yo he tenido. Es eso, justo de la originalidad de las obras. Y justo en esto de las obras impresas y el MUNA, recuerdo que un día fui con un amigo, con el Héctor, para ser más específicos, nos demoramos 45 minutos en el primer piso, descubriendo si una obra de Camilo Egas era pintada o era una impresión dentro del Museo Nacional. Y nunca pudimos resolver. Lo interesante es que decía que era óleo, pero brillaba como acrílico, y parecía que no es... La que está al fondo, ¿no? Que es como una procesión indígena, que demuestra las estaciones. Sí, justo esa. No me acuerdo. Y yo ahí recordaba un montón de historia del arte donde decía que ciertas obras son reproducidas en los museos para democratizar el acceso a estas. Y también tomando en cuenta que Camilo Egas era un artista bastante famoso en su época y la mitad de sus obras no están acá, como Legarda, para ser exactos. Y ahí me parece bastante curioso el tema de los pintores del siglo XX, de aquí de Ecuador al menos, que se dedicaron mucho a lo que es el costumbrismo, el indigenismo y todo, Egas de Guayasán, y no sé, a mí me parece curioso todo el discurso político, volviendo al tema de la política en el arte. No sé, o sea, a mí me parece hasta gracioso, pues, si lo podemos llamar así, porque esta obra que tú me dices podría ser una reproducción, ¿no es cierto? Que tú me dices que es para democratizar el arte, porque la original estaría guardada, o quizás, en otro museo, o en casa de alguien, nunca sabremos. Así. Ya, ahí yo
quiero tocar ese tema de que, o sea, este grupo de artistas que se dedicaron a estas corrientes se supone que retratan la realidad de la cultura indígena del Ecuador. Y su discurso político siempre fue como lo comunitario, ¿no? Se podría decir que sí. Ahora, ¿qué sucede con esto, no? O sea, ¿por qué las obras originales no están al acceso de todos? ¿Por qué no es algo accesible? Claro. Si es que su discurso político era este, ¿no? O sea, como, a la final, a mí me parece como utilizar la realidad de una sociedad, que es la sociedad indígena en este caso, para generar un capital económico y un capital cultural también, porque, no sé, a mí este cuento de que estos artistas Guayasamín, quiero aclarar que la obra de Guayasamín me parece muy interesante, no me gusta en lo personal, yo no compraría una obra de Guayasamín, pero me parece muy interesante las técnicas que utilizaba él, cómo representaba los colores, cromáticas, etcétera, ¿no? Pero claro, o sea, hay una historia que es una dicotomía total, o sea, él se consideraba indio, como él decía, ¿no? Y como que muy empático hacia la realidad social de los indígenas, sobre todo allá en los años 80s, 90s, donde era todo un poco más caótico. Pero claro, o sea, él es un ente, si lo ponemos en una calidad económica, o sea, era un burgués total. Claro, o sea, vamos, si tú vas a la Casa Museo de Guayasamín acá en Quito, a la Capilla del Hombre, el guión que manejan es que Guayasamín viene de padres pobres, que él siempre le interesó el arte. La leche de la Claro, madre. ya Y son ¿no? historias que no sé si sean ciertas, ¿no? Tampoco quiero toparlas. Pero es muy interesante la contradicción que tienen, que yo me di cuenta una vez que fui. Te dicen, es que Guayasamín era súper pobre en su familia, pero su papá tenía una colección de caspicadas, tenía arte colonial, y no de herencia, era propia de él las había comprado. Y también te cuentan la historia de que su mamá sí tenía dinero, pero porque se casó con un pobre indio, en esas palabras lo mencionan ellos, le quitaron toda su herencia y todo esto. Pero ya, vamos, o sea, la familia de la mamá, o sea, le quitaron la herencia. Y de ahí tuvo que poner, y viene la leyenda que Guayasamín era tan pobre que para pintar color óleo blanco tenía que sacarle la leche materna a su mamá y pintar. Es como una historia que me contó mi papá alguna vez, que me da un... Y esa historia te la cuentan ahí en la Casa del Hombre, ¿no? Y yo digo, o sea, Guayasamín no sé desde qué edad habrá pintado, pero era una edad bastante madura, ¿no? Sí. No sé hasta cuándo lactaba. Ay, sí, no sabría decir. O sea, esa leche de mamá, o sea, no sé si la tenía criogenizada o algo, pero qué manera de producir, O sea, ¿no? igual ahí no hay que darnos cuenta. Si vas a pintar con leche, no va a funcionar, porque supone que da leche porque da color blanco. Pero la leche no es que pinta, ningún líquido pinta el color. No es que le mezcles con cal y otras cosas, que eso ya no sería leche. Pero justo que topas... Y a lo mucho una mancha de leche claro, y justo ahorita que topas del tema y lo que hablamos de cuadros impresos y reproducciones, todo eso. Guayasamín, actualmente la obra gráfica de Guayasamín se mueve así, en venta de litografías y silografías de su obra, que son bastante interesantes porque yo siempre me cuestioné, las obras que me vende el Museo Capilla del Hombre, ¿son originales? Porque lo hacen ellos y no el artista que se supone que me están vendiendo. O sea, me venden un Guayasamín original porque es de Guayasamín o porque es de la Fundación Guayasamín. Siempre he tenido esa duda. Y volviendo a eso de democratizar el arte, igual en la Capilla del Hombre, me parece bastante interesante y es algo que está como un poco escondido entre las bases de ese museo. Es que tú como ecuatoriano, la entrada te cuesta $10 a cualquier nacional. Al extranjero creo que cuesta más, no estoy seguro, creo que $15 o $20. Pero si tú dices... Yo fui hace unos 2 años, estaba en $8 la entrada,
Ajá. a ecuatorianos y a extranjeros estaba en Ya, 18, listo. si mal no me equivoco. Un dato que puede hackear un poco esto. Si tú le dices al guardia, ¿sabes qué? Quiero conocer el arte, soy ecuatoriano y me encantaría conocer este arte. El guardia tiene la potestad de darte como un pase gratuito por nacional para que conozcas el arte, porque es como un convenio que tienen con el Instituto de Fomento a las Artes o con el Ministerio de Patrimonio, que al ser las obras de Guaysamín, al ser patrimoniales, son de libre acceso para todo ciudadano ecuatoriano. Tú puedes entrar al museo. Ajá. Anda, Y también, si les interesa y están aquí por Quito, cuando se acabe la cuarentena, la Fundación Guaysamín tiene una biblioteca hermosa de arte y si les interesa, tiene todo Don Quijote ilustrado por Dalí. Es la mejor colección que he visto de arte y es muy buena. Y ese Don Quijote ilustrado por Dalí, no sé, yo le tomé varias fotos porque me permitieron tomarle, pero son unas ilustraciones, unos grabados de Dalí hermosos en un libro. Y es de consulta pública. Tú puedes ir y decir, ¿sabe qué? Vengo a la biblioteca. qué belleza. Eso de haber sabido antes. Yo me fui hace un par de años con mis alumnos en gira de observación. No me acuerdo si todos pagaron, son de tercera edad, ¿no? Pero a mí me cobraron total. O sea, yo dije, vean, yo vengo a ser de guía. Dijeron, no, usted tiene que pagar. Los guías ya están aquí. No, es que claro, ellos manejan ellos sí manejan el concepto de guía de turismo. Cosa que a mí Ahí fue claro, es que a mí ese concepto de guía siempre me ha molestado un poco, porque yo considero que dentro de una exposición de arte no necesitas tanto guías, y justo leí una entrevista bastante interesante de una curadora, deja ver si recuerdo el nombre, que lo tengo aquí anotado, de una curadora que decía bastante, justo eso, de las guianzas y todo eso. El nombre es End de Harcourt. Justo ella, en una entrevista que le hacen por un libro de curaduría que se publica en el 2007, 2008, no recuerdo bien. Ella menciona que los textos de sala y todo esto son como pautas para que el espectador pueda introducirse a la exposición, pero que no necesariamente las tiene que leer o son obligatorias de que alguien te explique, porque hay personas que no les gusta eso. Uno. Y también te decía como que al espectador le va a encantar poder leer como una pequeña reseña, pero nunca va a pensar lo mismo que el que hace la reseña, porque son mundos totalmente distintos. Y yo sí considero que el término guía es como es una relación súper vertical de yo soy guía, tú me tienes que escuchar y callarte. Y si tienes una pregunta, yo te la respondo. En cambio, ya cuando metemos un poco la idea de mediación dentro de la sala, es distinto porque tú puedes mediar entre los pensamientos del espectador, que puede ser una persona de 80 años como un niño de 5 años, viendo a Legarda, volviendo a lo de Legarda, y el niño de 5 años te va a decir, sí, es que es la virgencita y tiene alas, y el mediador le va a poder responder desde una parte más pedagógica o educativa para hacerlo, que sí, y también a la señora. En cambio, el guía va a tener un discurso museológico súper marcado de la Virgen, esto, sale en tal capítulo del Apocalipsis y punto. Que a mí siempre me molestó un poco eso. Sí, yo creo que se debería como reestructurar ese tema. Yo me acuerdo la última vez que me fui al MUNA con mis alumnos, nos tocó una chica de guía, que a mí me pareció súper excelente la chica, le felicito, me hubiera encantado saber el nombre de ella, pero hubo alguna situación ahí en el MUNA que nos tuvo que dejar y nos cambiaron de guía. La chica esta que fue con nosotros desde el principio, primero el recorrido que nos hizo no fue el típico, ¿no? O sea, donde tú vas como hormiguitas, por así llamarlo, por donde va el guía y todo, sino entrábamos a una sala y nos explicaba más o menos el contexto de qué obras estaban ahí,
Y claro, o sea, ella antes de empezar cualquier tipo de explicación, nos preguntó, ¿ustedes a qué se dedican? ¿Por qué vinieron acá al MUNA? Y claro, dijimos, sí, o sea, bueno, hablaron mis alumnos, ¿no? Somos de los talleres del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y estamos aprendiendo a pintar y queríamos ver las obras para aprender un poco. Entonces ella se enfocó mucho en esa parte, en ese tema de explicarnos cómo fueron realizadas las obras, más que la historia o el contexto social, político de de las mismas obras. O sea, hay obras de Pinto, por ejemplo, que a mí me fascina mucho, donde les explicaba, miren, fíjense acá cómo utilizaba la luz, los contrastes, no sé, teoría del color, con colores análogos, con complementarios, etcétera. Entonces fue muy pedagógico ese tema, ¿no? De ahí nos cambiaron otra guía, que fue eso, lo que tú estás mencionando. O sea, fue totalmente vertical y aparte la chica, la verdad es que no sabía casi nada porque hay una obra que fue realizada por un artista indígena, que no sé el nombre, yo soy pésimo para los nombres de los artistas, nunca me acuerdo de ninguno, en donde es una tela, me parece que es cuero templado, Ya, sí, cuero sí, sí sé a cuál te refieres. de vacuno, que está pintada con esmaltes, ¿no? Y alguna vez que me puse a observar bien la obra, me parece que era esmalte de uñas, porque es media contemporánea la obra. Es del 2001, 2002 me parece. Y esa obra, o sea, hay una cédula que está al lado que dice obra pintada por Lerelere, técnica es esmalte sobre cuero templado. Y la chica solo se paró y dijo, esta obra fue pintada por este señor, es acrílico sobre lienzo, sigamos. Y yo me quedé así como que, ¿what? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ya, si no sabes, bacán, pero lee la cédula, o sea, ahí está. Y además, o sea, si la ves, se nota que es de esmalte y se nota que es cuero, o sea, no me jodas. No, es que claro, es que también llega un punto donde el tema del guía, hay veces que sí necesito, o sea, yo cuando voy a un museo, muy rara vez, pero muy rara vez, entro sin un guía, porque a mí sí me encanta, más que guía, un mediador, ¿no? O sea, sí me encanta siempre ir y ver las obras y que se acerque alguien y poder dialogar, porque a mí me encanta dialogar mientras veo las obras. Y me pasó eso en una exposición que fui justo de unos lavados de Dalí que trajeron acá en Quito, que chuta, lo primero que le dije al guardia, le dije, oiga, ¿puedo tomar fotos? Y me dijo, claro, sin flash, tome las que quiera. Y me mandó un registro fotográfico de toda la sala, porque unos lavados súper buenos. Excelente, súper chévere. Al menos el tema del color claro, utilizado ahí me pareció era full interesante. genial. Pero justo yo entré y había como un grupo de unas 2, 3, 4 personas jóvenes, así que tendrían sus 17, 18 años. Y, oh sorpresa, todo el mundo, Dalí es bastante conocido, todo el mundo conocía a Dalí. Y me encantaban los comentarios que lanzaban ese grupo, porque era como que, no, es que Dalí tenía un gato, pero esto no se refleja porque mira qué limpio, pero qué colores más lisérgicos que tiene. Y me acuerdo que el mediador se le acercó y le dijo, sí, si necesitan ayuda me avisan cualquier cosa. Y ellos le dijeron, no, sabes que nosotros sí sabemos un montón de Dalí porque estudiamos en no sé qué instituto y nos dio una clase de Dalí. Y el mediador solo les dijo como una bestia, si quieren compartir algo conmigo porque yo no sé nada de Dalí, me pueden decir así. Y los manes le empezaron a explicar absolutamente todo. Y ya después de que acabaron, yo solo me acerqué al mediador, le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, sí, pero estos chicos saben un montón, así ni siquiera yo estoy tan preparado y trabajo aquí. Y le dije, wow, así. Y entre ellos hizo un diálogo y después yo ya me metí en esa conversación y fue bastante interesante porque yo desconocía del libro de que estaban basados estos relatos y después tenían una serie fotográfica de intervención de comida dedicada a Gaia por Dalí, que era como... Uy, esa sí, a mí me encantó. Estaba, pero claro, tremenda, habían obras a mí me encantó, tan buenas. pero volviendo a lo que nos concernía de conocer lo que consumimos, conversé con un montón de amigos, de conocidos, de artistas. Me dijeron, no, Dalí es un asco, no me gustó nada.
y nunca fueron a ver la obra. O sea, es como dentro del mundo del arte, hay un montón de gente que critica sin ir a las exposiciones. La de Yoko Ono, yo conocí un montón de gente que criticaba esa obra, pero nunca fueron a ver la obra. Era una muestra hiperpedagógica, o sea, te explicaba el arte contemporáneo desde un punto de vista de Yoko Ono. Para dummies. Básicamente a eso, o sea, la primera sala era Mira el sol hasta que sea cuadrado. A mí me pareció una obra bastante buena. O Sostén un fósforo hasta que te quemen los dedos, que recordaba las clases de pensamiento contemporáneo. Sí, bueno, yo en realidad la obra de Yoko Ono yo la considero que está súper mal direccionada, porque, bueno, en primera instancia no me gusta, o sea, no me transmite mayor cosa, pero yo lo encuentro bastante valor porque, yo digo, en el contexto en el que está expuesto, a mí me parece que no funciona, o sea, porque es una galería, es por lo general las expresiones de Yoko Ono, o sea, siempre son en galerías, siempre son en lugares de acceso cultural muy alto, ¿no? Donde va gente de un estrato social y económico alto solo porque es la marca Yoko Ono. En cambio, si yo viera una obra de ella, por ejemplo, esa que tú decías, o sea, la de Mira al Sol, o hay una obra que me pareció bien interesante que decía Ríete por ni sé cuánto tiempo, no me acuerdo. Ya, si yo veo esa obra en un punto cotidiano de mi vida, o sea, si es que yo estoy bajando al centro, en mi recorrido habitual, donde, qué sé yo, voy al trabajo, estoy estresado, estoy pensando en estas cosas mundanas que nos tienen abrumados siempre, y veo esa obra, eso me va a llegar mucho más que en una galería, porque yo voy a una galería con la predisposición de ver arte, con la predisposición de distraerme un poco, de analizar algo y como que tener un diálogo con las obras. Y claro, o sea, dentro de ese aspecto a mí no me llega, pero si yo lo veo en una situación, en un espacio cotidiano, me llegaría mucho más. Es que siempre va a depender de las personas, porque hay un montón de personas que van a una exposición y no te hace sentir absolutamente nada, porque está en cierto sector, digamos, en galería X, en el sector Y tú dices, sí, estuvo bacán, pero no le veía sentido. Pero si la misma obra, la misma cosa, lo veo como una apropiación del espacio público, va a ser como, porque depende cómo lo cree el artista, porque también tenemos que tener en cuenta que muchísimas obras de Yoko Ono no fueron hechas para el espacio expositivo que tenía aquí en Quito, fueron hechas para galerías, o performance donde se hacía una vez y se reproducía el registro, la fotografía, un documento. Pero aquí lo interesante queda que tú hacías las obras. O sea, me recuerdo que en la parte del centro metropolitano acá, del centro cultural metropolitano, en la parte al frente del Café El Búho, tenía una sección donde tenía una bolsa donde tú te podías meter. Yo recuerdo que fui 2, 3 veces a esa exposición solo para ver esa obra, porque me llamaba mucho la atención la dinámica que tenía con las personas. O sea, había un montón de niños y adultos que te quedaban viendo y decían como, pero yo no me voy a meter. Pero después ya como un mediador les explicaba que aparte de la obra, se incorporaban a esta obra y me gustaba mucho esa interacción que tenía, porque al principio la gente acá en Quito es muy reacia, muy guarda, no se expresa tanto. Por el momento que perdían como esa noción de lo privado y el miedo, interactuaban muchísimo más con la obra. Y yo creo que esa obra funcionó por la segunda sala después de Mira el sol, quemarte los dedos, reírte. Arma tu propio plato o tu propia taza. Que me pareció una actividad lúdica súper buena. Igual la frase que era de es que el mundo hay que armarlo por piezas y comencemos armando esta taza. Y era como, desde ahí ya tenía como, yo sí considero que toda la exposición, ya hablándolo así como más algo personal, yo sí veía la obra súper pedagógica, como decir,
¿saben qué? Esto es arte contemporáneo. Esto se consume en Europa, se consume en Estados Unidos. Y acá el país también queremos consumir esto y dejemos de lado el cuadro de Guayasamín, el de Kickman, el paisajismo, el impresionismo. Vamos por el performance, vamos por algo más abstracto, vamos por algo más contemporáneo. Y yo le vi así a la obra. Sí, yo creo que podríamos hacer otro capítulo hablando solo de arte contemporáneo, ¿no? Volviendo al tema de la política como obra de arte, estábamos hablando de Pinochet. Yo creo que, por ejemplo, esa obra, la de El dedo acusador, a mí me parece una obra maestra. O sea, yo que he hecho performance, yo sé lo que es comprometerte con una obra. Yo hice una obra en un festival que se llamaba Boyam, que era sobre los hermanos Restrepo. Justo en esas fechas era aniversario de la desaparición de los Restrepo. Y me puse a leer la historia otra vez. Descubrí una canción que no había escuchado hace muchísimo tiempo de Sally Mileto, que se llama Luz de Lena, que habla sobre ellos. Y, o sea, armé mi obra, armé mi performance y terminé bañándome en agua que representaba el Jambo y etc. Hace poco me fui a conocer el Jambo, yo que no lo conocía. Me siento mal por vivir aquí tan cerca y nunca haberme a media hora y no conozco. Me metí al agua. Sí, soy una Me fui con mi novia, fue un paseo tremendo eso. Nos metimos en kayak ahí al agua y sentí el agua y yo me sentía tan conectado con eso que fue abrumador, ¿no? Y volviendo al tema de la obra que hice, o sea, hay un compromiso tan brutal cuando tú haces un performance, porque yo siento que yo lo podría comparar con una marcha, con una protesta, porque cuando tú sales de una protesta, tú te involucras con el tema que está en boga, ¿no? O sea, lo que está reclamando la sociedad, la comunidad, y tú te involucras y con cánticos y el hecho de tomarte la calle y indistintamente sea correcto, incorrecto, ustedes libre elección de cómo quieran tomar esto de las protestas. El hecho de involucrarte en eso, o sea, como una acción corporal, ya te genera una postura política. El performance, en este caso en mi obra de Boyam, yo me involucré a tal punto que yo dejé de pensar en mis instrumentos, casi se mojan mis equipos, hubiera sido un desastre eso. Me acuerdo que los técnicos, después viendo los videos de registro, mientras yo estaba en el acto, me acuerdo, o sea, en los videos se ve ellos sacando el bajo, moviéndolo para allá, la consola también moviéndola por otro lado, porque yo estaba regando de agua todo. Y claro, o sea, yo tomé esa postura política de protesta, de qué es lo que sucede. Y la obra de Pinochet a mí me parece excelente porque él tiene un compromiso tan tenaz con la obra. El hecho de cortarte un dedo, mutilarte, o sea, de transgredir a tu cuerpo para poder mandar un mensaje. Eso es una acción política tan brutal, tan devastadora, hasta cierto punto, que me parece una genialidad. O sea, mis respetos para este hombre, Pierre Pinochet, porque hablando con otros colegas, o sea, hay mucha crítica sobre esta obra que siempre ha estado en boga en nuestro círculo, ¿no, Lucho? Que dicen que chuta, este tipo es un estúpido, es una mierda. O sea, ¿cómo van a decir que eso es arte? O sea, ¿cómo eres capaz de mutilarte? Y a mí me parece, o sea, que eso es la obra. O sea, imagínate la protesta. O sea, fue un festival de performance. No sé en qué año fue esta obra, Lucho. No recuerdo. Pero creo que fue en los 90. Justo en la boga de las FARC y de todos estos problemas, justo en el secuestro de Ingrid Betancourt. Es como una... Sí, no sé, creo que fue finales de los 90, principios de los 2000, no sé, no estoy seguro. Y claro, o sea, estando en Cali, él es un artista francés. O sea, él se comprometió tanto con una causa política que hizo este acto, o sea, realizó esta acción. Y no sé, o sea, yo considero que el arte debería ir por ese lado.
yo no estoy en contra del arte decorativo. Yo a mis alumnos, con ellos trabajamos mucho lo que es bodegones, paisajes, un poco de figura humana, qué sé yo, por ejemplo, bailarinas, de todo este tipo de cosas. En menor medida he tenido alumnos que han querido representar a, qué sé yo, un Mickey Mouse o algo así para sus nietos, que a mí me parece algo muy bonito, ¿no? Porque dentro de ese contexto, ellos pintan para su familia, ¿no? Yo les ayudo en eso, para su familia, porque ellos quieren dejar un legado, o sea, quieren dejar un objeto que ellos puedan colgar en su pared y verlo, y yo creo que ahí tiene mucho valor, ¿no? A pesar de que sea un bodegón, por ejemplo, que quizás no tenga una carga política, tiene una carga social, ¿no? Porque tú estás viendo a tu abuela, a tu abuelo ahí en esa obra, o sea, tú dices, chuta, mi abuelita estuvo con el pincel trazando estos colores de aquí para yo poder verlo más adelante y eso va a perdurar, ¿no? Claro. Pero yo creo que la obra de arte, sí, como producción artística de muchos de los artistas contemporáneos que existen hoy en día, yo considero que la carga política debe ser fundamental. Y a mí me parece muy preocupante que muchos artistas de ahora digan que no, o sea, yo no soy político y mi arte no es político. Y no, o sea, el arte es político. O sea, toda obra, toda idea que tú generas, al menos en nuestro gremio. Toda acción que hace el ser humano es político, porque es interpretar tu ideología a través de tu forma de expresarte. O sea, el simple hecho de... El hecho de tomarte un té de cola. Es político, o sea, el levantarte temprano, no sé, si tus creencias religiosas es meditar, hacer yoga o rezar un rosario, es algo político porque viene desde ti, a ti te nace hacerlo. Y no porque alguien te esté diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, sino porque ya llega un punto donde sí, al principio puede ser como obligatorio en términos de religiones e ilustraciones de fe familiares, pero hasta ahí también desde la obligación tú sientes algo, o sea, todos de pequeños se nos obligó o a rezar o a hacer una actividad que no nos gustaba, pero que al principio no lo sentías como obligación, sino era como, ah, sí, yo siento que me nace hacer esto. Ya después vamos creciendo, ya no te gusta tanto esto. Y yo creo que sí, acá en Latinoamérica hay como un poco más de el arte súper más político. Recuerdo igual en una entrevista a Lucy Lippard, que ella dice que cuando vino acá a Latinoamérica, justo en la época de Tucumán Arde y esas cosas, que es, si les interesa, Tucumán Arde es un documental súper hermoso sobre Tucumán, Argentina, sobre un grupo artístico. Y les pondré igual el link para que lo puedan ver, creo que está en YouTube. Y ella dice que conoció a varios artistas que justo en la época donde Latinoamérica pasaba todas estas dictaduras militares, todo esto, recuerda que varios de ellos le dijeron, yo como artista no voy a hacer arte hasta que mejore esto, me voy a dedicar a hacer cualquier otra cosa. Voy a ser agricultor, voy a hacer otra cosa, hasta que pasen estos problemas sociales en mi país, porque yo no quiero regalar nada estético a una dictadura. Voy a dejar de ser artista un tiempo, porque no quiero dejar este régimen nada estético, nada bonito. Quiero que sea recordado como la peor basura que existe en Latinoamérica. Y un montón de artistas no hicieron arte. Claro, era como su postura, su posicionamiento político. Y Lucy Lippard en esta entrevista nos dice que ella es lo más político y que mientras más críticos, que ella nunca le encantó estar como metida en el círculo crítico, en el círculo privilegiado de esto, sino ir a los estudios de los artistas, conocer qué piensa un artista. Menciona mucho a Sol LeWitt, que es un muy buen artista, pero llega un punto donde yo reflexionando y todo eso con esta temática, es eso, justo lo que tú decías del performance, también se aplica para otras artes. Yo recuerdo que haciendo unas obras para mi tesis, que son mapas gigantescos, no tan grandes, de 1,80, yo lo único que hacía era dibujar y sentarme a tallar. Solo tallaba madera. Pero yo al hacer esto, después de año y medio de hacer caminatas para poder hacer estos mapas, y yo solo cogía el buil o la gubia
y comenzaba a las 8 de la mañana y solo me incorporaba, como dijiste tú, Lars, no sentía ni el tiempo ni nada. Yo era uno más. Era solo uno más con todo lo que pasaba. Y yo sí considero como una acción. O sea, las acciones que yo hacía nacían de mí para poder representar mi realidad y mi pensamiento. O sea, yo sí puse que esto, y desde ese punto, yo considero que todo lo que yo hago como artista tiene un sesgo político, porque yo le doy ese sesgo. Al momento de que yo digo, ¿sabes qué? Voy a considerar que la caminata es un método de apreciación, ejecución y distribución artística, pero también rompo los sistemas hegemónicos del poder que me dicen, no, es que tú tienes que trabajar para poder ser productivo a la sociedad. Y creo que como una recomendación más personal, el acto más político que existe que puede hacer cualquier persona es salir a caminar, no en su tiempo libre, en cualquier tiempo. Decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a coger el bus, voy a ir caminando a comprar esto. ¿Saben qué? Hoy no quiero ir al centro comercial a comprar ropa con mis hijos en auto, voy a ir caminando. Y al caminar a tu ritmo, a tu pausa, a tu estilo, te vas dando cuenta que tu cuerpo se mueve solo, que tu cuerpo te guía y vas a tener unas sensaciones hermosas, que es lo que a mí me pasa. Justo yo veía hace unas semanas, hace un mes creo, la historia de un tipo que él quiso romper con toda estructura social, política, que él hablaba, en específico de lo que tú estás conversando ahorita, de que incluso uno no es libre de caminar. Uno tiene que caminar por Sí. por la acera. Sí, justo eso, O sea, es por mi la problema vereda. con el urbanismo. Y eso ya es una delimitación política. Es que justo eso es lo que busca el urbanismo. Ahora, exacto, entonces, si te das cuenta, o sea, toda tu vida está marcada por estructuras sociales que están, por ende, vinculadas a un sistema político. Antes de continuar, Lucho, hagamos una pequeña pausa para meter otra cancioncita aquí y regresamos en pronto. Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Aeropuerto, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente con buena voluntad, aprovechen de racionar la comida. Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Personal, dice David. Los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. O usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Ahora voy a llamar un tipo de columnas financieras. Aquí Dios está llamando a dar $500.
Cela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con íntegro. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque, no es broma, perdón. Bueno, volvemos de aquí con este capítulo, segundo capítulo de este podcast de Defesio. Estamos hablando de el arte, la obra de arte como una herramienta política. No sé, Lucho, yo considero que, al menos desde mi producción, es algo ya totalmente mío, yo considero que el arte debe ser transgresivo. Yo creo que con tu obra, la de la caminata, yo creo que es bastante transgresivo, ¿no? Es bastante conceptual, pero yo creo que transgrede mucho los paradigmas de lo que es lo académico, sobre todo, y también lo que es lo social. Como estábamos hablando en el bloque anterior, la caminata es un, Sí, un régimen político. yo sí le puse como recuerdo al principio, cuando recién inicié con esto, yo dije, ¿saben qué? Yo quiero que mi tema de tesis sea que la caminata es un medio político, artístico y anarquista, porque rompe con todo esto. Pero ya después, cuando ya me tocó meterme en referentes teóricos, en cosas más fuertes, en leer teoría, entender por qué pasa lo que pasa con la vida. Justo se presentó un curso en Flaxo que a conocer la ciudad paso a paso. Y yo dije, wow, es como mi tema, y me metí en este curso. ¿Te lo robaron? No, ya fue interesante, porque llegó un punto donde yo al principio, yo no sabía nada, absolutamente nada de lo que iba a hacer, y yo mi obra la tuve al final, o sea, después de año y medio de estar leyendo, escribiendo, no me salía. Y llegó un punto donde para ordenar todas mis ideas, dividí que la caminata son tres cosas. Es una acción política, porque me incluye a mí en la caminata como ser, como ente de este universo que tiene una idea y un ideal fijo. Una acción artística, porque al ser un artista, considero que la caminata es un método de investigación y de metodología artística de la cual puedo realizar obra, que en mi exposición quedó demostrado que sí se puede hacer obra. Es una acción cognitiva, porque al caminar tú creas pensamiento. Y recuerdo que una parte súper justa que encontré que casó justo en esto fue leyendo un libro de Frederick Ross, que es Caminar, donde te explicaba en un capítulo súper corto de Rousseau. Decía, hay un montón de pensadores y filósofos que escribían mientras caminaban, y Rousseau lo hacía. Y después encontré un libro que me ayudó mucho en esto de una acción cognitiva de Nietzsche, que es El caminante y su sombra, que son los aforismos. Es una historia básicamente donde Nietzsche habla consigo mismo o con su sombra de todo lo que piensa. Y saca un montón de terminología. Y recuerdo que de aquí sale un montón de cosas. Pero como acción política, creo que uno de los referentes más fuertes que encontré fue a Henry David Thoreau. Lo único que te menciona es: ¿quieres dejar de pertenecer a este sistema? Bacán. Deja de pagar impuestos. No contribuyas a la sociedad. ¿Por qué vas a pagar? Porque tienes que pagar cosas que algo. Y él termina yéndose a un bosque a vivir en una cabaña, a disfrutar de la naturaleza. Y era como, wow, súper idealizado la idea de él. Pero ya cuando leías a través de él, es que él tiene un montón de cosas. Y de él, un libro súper bacán es Desobediencia Civil, donde él te da como ciertos postulados de
¿saben qué? Estamos hablando de 1800. Yo no voy a pagar los impuestos, no quiero pagar, no quiero pertenecer ni siquiera a Estados Unidos, él renuncia a su ciudadanía y le meten preso. Pero como era una persona blanco acomodado para esa época, un vecino de él termina pagando esta fianza y él dice, "Ah, no te voy a pagar, ¿por qué tengo que pagarte?". Y de ahí tenemos igual, dentro de esto yo analizo que el sistema de ciudad actual que tenemos es un paradigma del siglo XIX y tiene un alcance de progreso. Es como que lo que siempre nos han metido es que tenemos que evolucionar para mejor. Y yo nunca tomé eso como cierto, porque es súper foco decir, yo como urbanista digo que aquí va a haber un parque y en este parque vamos a tener un montón de niños jugando porque yo digo que este parque va a funcionar, cosa que a la realidad tú vas y no encuentras absolutamente nada. Y retomando como el tema artístico de esto, recuerdo que estuve sobre un recorrido que realicé en el sitio automóvil, autopista en construcción, todo sin ningún permiso. Él al final de hacer este recorrido caminando en un automóvil, vale la redundancia, él manejaba su automóvil en una calle, en una carretera en construcción. Él al final de esto dice que experimentó el fin del arte. ¿Y a qué se refería con esto? Porque él se dio cuenta que todo esto, que todo ese puente, era como ver la construcción de una obra artística. Y él se dio cuenta que eso era el final. Pero después tenemos a Smithson, que hace sus lugares remotos en el 67, donde hace un recorrido por su zona donde él vivía de Pasiac, si no recuerdo bien, en Nueva York, que le hace un recorrido de lo que después de mucho tiempo se viene a llamar los no lugares, donde él fotografiaba el recorrido de donde él vivía y te daba como una guía de cuáles son las cosas que deberías de ver si visitas mi barrio, pero no los lugares turísticos, sino como un puente destruido, una alcantarilla. Y después creo que el más político de todo esto es Richard Long con su línea hecha al caminar. Es como en esto, Long en el 67 realizó una línea recta trazada en un campo dentro de su caminata. Y él lo único que buscaba era dejar marca, literalmente, él dejó su marca en una montaña. Y esa fue su obra. Claro, o sea, igual Eso rompe los una de las paradigmas cosas y con las que transgrede, sí creo me yo. tocó lidiar un poco haciendo mi tesis fue al mencionar el tema. Sí. Recuerdo que en varias ocasiones, incluso a mi familia, era como que, ya estás haciendo tu tesis, ¿y de qué estás haciendo? Y era como, de la caminata. Claro, era como, de la caminata. Yo, sí, esto es algo hermoso del arte que, o sea, a veces cosas como tan sencillas y tan mundanas pueden convertirse en una obra con tanto sustento, ¿no? Yo me acuerdo que tengo una obra con David Jara y Asterot González que se llama Muertas las queremos. Y es una instalación performance y ruido que realizamos el año pasado, el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, porque queríamos un poco expresarnos con el tema de lo que es la violencia de género. Hemos sido muy criticados por eso. La verdad es que me resbalan esas críticas negativas, porque, bueno, o sea, yo considero que la violencia es un tema súper tenaz y considero que la sociedad actual, o sea, de verdad debería tener una perspectiva de qué es lo que sucede, o sea, con el mismo hecho de ahorita que hay este tema de represión de las fuerzas públicas en el tiempo de la cuarentena. Vi videos de los milicos escribiéndoles cosas en la frente a la gente, cortándoles el pelo y todo, y la gente aplaude eso, o sea,
se denota totalmente que la sociedad actual todavía está muy acostumbrada, está muy arraigada y está muy encariñada con la violencia. Pero bueno, ese es otro tema. Dentro de esta obra, mi rol dentro de esto, yo me metí en el personaje, ese fue mi performance, de abusador, del que violentaba. Entonces yo iba con pintura roja y transgredía los vestidos que teníamos colgados ahí en la Plaza Segunda Constituyente, aquí en Ambato. Colgamos un montón de vestidos y prendas alusivas a la feminidad, o sea, como vestidos, blusas, de ropa interior y todo. Y yo con pintura roja quería representar el tema de la sangre, ¿no? Y cómo la violencia se transmite a estos actos de incluso el feminicidio, ¿no? Una de las acciones que yo tomé dentro de este performance fue el caminar. Ahí me inspiré mucho en tu obra, Lucho, porque yo iba transgrediendo estas prendas y me alejaba, ¿no? Yo estaba en este plan de acosador, o sea, creo que el tema de la distancia y el recorrido también es algo muy peculiar dentro de esto, ¿no? O sea, cuando una chica va caminando por la calle y alguien la sigue, o sea, esa era la acción. Entonces yo caminaba y claro, yo quería romper con ese paradigma de, a ver, yo voy a caminar por la vereda. No, o sea, yo en realidad simplemente caminé. Caminaba y caminaba y yo me cruzaba por la calle, me cruzaba delante de los carros, caminaba en un ritmo bastante lento. Y claro, o sea, yo rompí con todo eso político urbanista de acatarme a caminar por la vereda, ¿no? Me metí en la calle, probaba a los carros. Mi intención de la obra era incluso que ocupe parte de la calle, o sea, por donde transitan los autos. Lamentablemente tuvimos mucha represión por parte de la policía municipal, de la policía judicial, que nos coartaron mucho de la estructura que teníamos para la obra, pero bueno, a la final se logró el cometido. Y claro, esto del recorrido es bastante interesante. El hecho de estorbar, de meterme adelante de un carro, incluso inconscientemente, porque yo en ese tiempo, en ese momento yo estaba en una especie de trance, ¿no? O sea, a lo que hablábamos del performance, donde tú te involucras tanto que tú eres la obra, dejas de ser tú, ¿no? Incluso yo chocaba con los carros sin darme cuenta, me senté en medio de la calle también, manché de rojo absolutamente todo el espacio ahí, y claro, o sea, esa es una herramienta política. Estás interviniendo, estás su destruyendo idea la cotidianidad de ciudad, del otro. metiéndote algo y mostrando algo que nadie quiere ver, que está ahí, pero no lo quieres más, porque a la gente no le gusta que lo muestres. Es que es eso, es justo un trasfondo que implica una activación, que es extremadamente importante dentro de cada persona. Exacto. Pero cuando te das cuenta, esto es súper irrelevante dentro de la producción artística, porque son temáticas y propuestas y metodologías que no se usan tanto, que tú dices, chuta, sabes que no veo sentido que la caminata o que la acción o que lo político esté en mi obra. Pero después cuando ya te pones a preguntarle como, oye, ¿por qué elegiste este amarillo? Y es como, es que yo de pequeño me gustaba un montón de esto y considero que este amarillo representa la libertad. Te das cuenta que sí son políticos, pero que no lo quieren aceptar. O si lo quieren aceptar, no quieren encasillarse en es que mi arte es político. Porque también tenemos que tener en cuenta que el decir político es como... Claro, es como te mientes a ti mismo de que como no una es evasión político, social. pero tu obra sí es política. Y también hay que entender que la palabra político es como que full mal entendida en ciertos contextos, más en el artístico de, es que tú eres capitalista, o eres socialista, o eres anarquista. Pero ser político no viene de una tendencia, o sea, las tendencias no te hacen político, o sea. Claro, nos olvidamos que la política es una reacción y acción Claro, o sea, del individuo hasta el ante su diccionario define a comunidad. la política como una
como la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Es la actividad que los gobiernos que gobiernan o que espían al gobierno los asuntos que afectan a una sociedad o un país. Pero ya si lo ves desde un plano, si lo vemos desde un plano súper más individual, la política es lo que nos gobierna, o sea, el ser políticos es lo que nos gobierna. Por, Claro, si tú no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo pretendes ser un ente de una comunidad? No hablemos de sociedad, porque podríamos incurrir en este tema de estar atrás de los preceptos ideológicos de alguien más, ¿no? O sea, yo considero que tú tienes que gobernarte a ti primero, tener una postura totalmente independiente. Obviamente vas a tener un feedback de alguien más, de otro grupo, de otra persona, porque a la final el ser humano se caracteriza por eso, ¿no? O sea, claro, tú te desarrollas por medio del otro. Claro, si tú no eres político y el otro no es político, o sea, simplemente vas a hacer una ficha de dominó dentro de un sistema de gobierno. sí, o sea, yo sí creo que en estos temas, más en qué ser político y qué es ser político, qué no es ser político, también tiene que estar un poco presente ser crítico. Si tú no eres crítico contigo mismo y con todo lo cosa, y con tus preceptos y con tus pensamientos, yo sí le veo como un problema. O sea, si yo no soy, hablando personalmente, si yo no critico lo que yo pienso, no le veo como un sentido de seguir ahí, porque yo sí, o sea, yo me critico todo lo que hago, o sea, lo que digo, lo digo y después, o sea, justo grabo esto y a los 2 días que lo escucho es como chuta de gana dije esto, tal vez estoy mal, no sé. Y por eso yo sí tengo como esa frase de yo hablo sin saber lo que hablo lo que yo siento, pero si estoy mal, yo estoy súper abierto a que alguien me corrija o me diga, no, estás hablando estupideces, porque yo sí considero que es de eso, sí, nadie es dueño de nada, y es mi opinión, y, y yo he escuchado un montón de veces de gente que le preguntas, en artistas que le preguntas, oye, y esto, y le dices, es que esta es mi idea irrefutable, y es como, ninguna idea es irrefutable, todo, todo puede ser juzgado o refutado, nada es irrefutable en esta vida, porque nada es eterno, ni nada es absoluto. Exactamente. Me acuerdo de una frase de Juan Montalvo, que no me acuerdo muy bien cómo era, pero él criticaba mucho a la gente que no sabía y no preguntaba. O sea, no hay que tener vergüenza de la ignorancia, ¿no? Porque al final, si tú limitas tus conocimientos y piensas que tienes la verdad absoluta, o sea, jamás vas a crecer. Y eso es una Y acción justo política. eso, es que yo sí vuelvo a mi pensamiento que es tan absoluto como la inmortalidad de un cangrejo. Todo lo que, todo lo que yo hago es una acción política. Eso, social, digamos. El salir a comprar pan en cierto horario determinado, comportarte, saludar de cierta manera, todo eso es como un reflejo de tus creencias, pero también de tu educación. O sea, a ti te educaron para, si ves a alguien, saludar. Si ves a alguien conocido, le saludas con más confianza. Si alguien te saluda, tú respondes, si no es mal educado. Pero también es como, hay veces que puedes romper eso, o sea, hay un montón de veces que tú ves a alguien y no le saludas, porque no quieres saludarle, porque no está en ti eso. Y eso ya es como una acción. O sea, eso de políticamente correcto e incorrecto es como bastante complicado. Podríamos pasarnos mucho tiempo conversando y discutiendo y dialogando más que todo sobre lo políticamente. ¿Qué es lo políticamente correcto?
Claro. Y Eso al nos final daría para un podcast terminaríamos en lo de larguísimo. siempre, así es. Depende de lo que te diga el poder. Antes de políticamente correcto referirte a tal persona de tal manera, ahora ya no, ahora es incorrecto. Depende de cada quien. Bueno, entonces para dar por finalizado este segundo capítulo del podcast, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? La obra artística es una herramienta política, es una herramienta Eh, decorativa. yo creía que, eh, o sea, es que depende cómo enfoques tu obra y tu cosa, porque no recuerdo el nombre de un artista, pero él te decía que él hacía dos tipos de arte. Un arte que es para comer, que es las esculturas bonitas, eso, y un arte que a su arte, sus extrañas, bastante fuera de lo común, pero que él vendía las obras para comer, para poder sacar recursos para que él pueda vivir y hacer su arte. También como una postura y que él hace eso, o sea, el decir, ¿sabes qué? Yo te pinto una última cena, pero aparte, mientras yo hago eso, tampoco dejo de hacer mis performances y mi videoarte, ni dejo de salir a caminar y decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo ahorita es una obra artística. Porque todos somos libres de hacer eso. Igual es como que yo creo que el arte y la política siempre van a ir juntos, porque el arte es una forma de comunicación, es una forma de expresar ideas. Y la política se expresa a través de estas ideas. Y el arte sería como una metodología o un medio más para expresar esto. Mientras los políticos de siempre, valga la idea, nos dicen en sus discursos y sus ruedas de prensa todo esto, los artistas pueden decir lo mismo a través de esto y además hay que recordar que las campañas publicitarias y todo esto son parte del arte, o sea, tú vas a ver y ves un montón de ideología política, digamos, no sé, en la lista 7 de Álvaro Novoa, tú vas y ves que es que lo podrías catalogar como un performance lo que él hace, o sea, el besar la Biblia, arrodillarse y decir que él es el elegido, es eso, los ojos, todo eso, si lo pones a ver, es un performance. Y justo esto, ya para terminar mi intervención, Maya Abramovich, me acuerdo en una clase de performance, nos decía, ve un video de Juan Pablo II en una como conferencia, reunión de jóvenes en el 2000, no me equivoco, donde él hace como varios chistes y varias escenas sobre esto, como que les hace saludar, les saca la lengua, cosas así. Abramovich dijo que ese es el mejor performance del siglo. Sí, Buenísimo. es eso. Y sería como mi Yo considero que el conclusión. arte es una herramienta súper potente. O sea, a lo largo de la historia se ha visto muchísima acción-reacción a través del arte en sistemas políticos. Con irnos con un ejemplo bastante eh, fácil, por así decirlo. O sea, creo que no mucha gente sabe que Dalí estaba muy a favor del régimen político del PAN este, ¿cómo se llama? De Franco. Y claro, mucha de su obra se dedicó Claro, a pero también Franco, etcétera, ¿no? Y claro, o sea, muchos artistas han estado como muy adeptos de movimientos políticos como para sustentar sus ideas, su posición. Yo considero que en estos tiempos contemporáneos el arte es muy libre, ¿no? O sea, creo que ahora ya no somos tan esclavos de regímenes políticos. Sin embargo, existe y persiste todavía. Y yo considero que el arte debería ser tomado muy en serio, sobre todo en el gremio, desde los artistas, que el arte es una herramienta política súper tenaz. O sea, nosotros podemos construir y deconstruir mucho a través de nuestras obras, ya sea pintura, escultura, performance, videoarte, etcétera, ¿no?
Creo que el arte rompe con muchos paradigmas y es capaz Claro, de cambiar el mundo, si lo ponemos en un término un poco platónico. sí, o sea, igual ya para terminar, ahorita me acordé de una cosa. También tienes que recordar que el arte es una manera de infundir tus ideales, de meter más que de dominar al otro. Y justo en la época de la colonia, cuando los cubas españoles y europeos venían a invadirnos y a conquistarnos, una forma de esta conquista está redactada en un libro que es a través de la Las música, del imágenes. teatro y de las imágenes. Y así vas a hacer. Ajá, es justo eso. Y hay un libro, no recuerdo el nombre, creo que sí lo tengo, donde te explican, es un libro bastante didáctico para cubas, donde te explican qué canciones decirle al indígena, qué obras. A partir de obras de teatro les educaban, les hacían un catecismo a través del arte. Y eso a mí me parece eso una acción súper política, porque así Claro, pues dominabas el al hecho otro de la desconocido, imagen de al la otro Virgen, de la exótico. imagen de Cristo, del diablo mismo, ¿no? O sea, todo a través de imágenes se fue difundiendo en una primera instancia, ¿no? Ujú, Como sabemos, el arte, la expresión visual, es claro. como que el lenguaje primigenio, ¿no? Que cuando somos niños, cuando somos bebés, aprendemos en primera por lo visual y en segundo plano por lenguaje oral. Ujú. Es que igual todo lo que lo que vemos al día actualmente es una saturación de imágenes. O sea, tú entras a Facebook y solo al hacer clic ves dos, tres o hasta ocho imágenes. Simultáneas prácticamente. Y se supondría que nosotros claro, tendríamos una cultura audiovisual súper, un bagaje visual súper amplio, pero también recordemos que todo lo que vemos en Facebook es a través de los likes que damos, los amigos que damos, y Facebook, al ser un programa, tiene sus algoritmos, así que te empiezan a hacer cosas que Facebook piensa que te va a gustar, y hay un montón de cosas donde te dice como amigos sugeridos, páginas de sugerencia, grupos sugeridos, y te quedas como, yo sí me quedaba pensando un montón de cómo Facebook pudo saber esto, y no sé si te ha pasado a ti que estás conversando de algún tema con cualquier persona, así, con el teléfono en el bolsillo, y usas el teléfono en Facebook o en cualquier página de internet, y plax te salen como de los temas que estabas hablando, digamos. ¿Sabes qué? Quiero irme de vacaciones, y plax uno de despegar, paquetes turísticos, y es como que tal vez me esté escuchando, o tal vez es Sí, sugestión mía, da miedo, ¿no? y eso es político. Da miedo en el control que estamos y se viene más Sí, control aún que el sistema sociopolítico chino nos va a invadir de una manera bastante abrupta. Exactamente. el gran Y hermano bueno, te observa. pues este segundo capítulo de Ujú. Adefesio concluimos de aquí. Queda mucha tela por hablar. Nos veremos en el siguiente capítulo y esperamos sus sugerencias, sus críticas. ¿Ustedes qué piensan, no? El arte es político, el arte no debería ser político. Quizás hoy en día el arte debería dedicarse simplemente a hacer bodegones o quizás representar lo que es la violencia y la opresión quizás de algún grupo social, político, etcétera. Ha sido un gusto, me despido, soy Lars Dobris. Igual de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Espero que les vaya bien, que estén súper bien en todas sus cosas. Igual, si es que alguien, esperamos su opinión, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, insultos. Y si es que alguien tiene o quisiera mostrar su arte, su música, solo envíenos a nuestro contacto. Igual nosotros pondremos como las formas de contactarnos
y nosotros con mucho gusto publicaremos, utilizaremos esto, siempre y cuando tengamos su consentimiento. Y eso. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo y los dejamos con un poco de música. Nos vemos. Show, show. Porque nunca encuentro el centro en mi universo. No sigas y no aparezcas. No me encuentres al final. Hablan y nunca descansan. Mañana tendré un poco de alma, es temporal. Chururu, chururu, chururu. Si existirá